¿Será posible detener a Huggy Wuggy en Poppy Playtime Chapter 1 para móviles? Vamos a averiguarlo. ¡Let's go! Muy bien, iniciemos con la fase 1, donde lo primero que vamos a utilizar son todas las cajas que encontremos en la zona de Make a Frame para detener a Dienton. Te recomiendo que empujes las cajas más grandes por ti mismo, ya que será muchísimo más rápido que utilizar el propio Grab Pack en su lugar. Pero sí lo puedes utilizar con las cajas más pequeñas que no pesan absolutamente nada. Muy bien, como podrán observar, hemos limpiado toda la zona sin dejar ninguna caja, con la única excepción de las cajas más grandes, como la que tenemos aquí. La razón del por qué no las usamos se debe a que son demasiado grandes por culpa de una varilla invisible que nos impide el acceso. Si bien podemos quitar esta varilla manualmente para poder así meter las cajas más grandes, nos arrepentiremos poco después al ver que Huggy Wuggy se ha movido hacia los lados y evadiendo todas las cajas. Muy bien, estamos listos para que aparezca Dienton en 3, 2, 1, ¡let's go! Wow, no puedo salir. Vale. Oh vaya, parece que las cajas no fueron rival para Huggy. Primer fracaso. Ahora pasaremos con la fase número 2, donde usaremos todos los objetos de la fábrica para detener a Huggy Wuggy. Nos llevaremos prácticamente todo en este lugar para colocarlos en este largo pasillo que nos servirá para más adelante. Como hicimos en el método anterior, vamos a empujar todo lo que encontremos rápidamente y llevando tantos objetos como podamos para el éxito de esta misión. Sinceramente, esta tarea es la más laboriosa porque no solo debes considerar los alrededores, sino también todo lo que has estado recopilando en esta parte de acá. Y pues va a llevar algo de tiempo mover todo esto. Vale chicos, vale chicas, hemos terminado. La zona está completamente vacía y no queda absolutamente nada por llevar. Eso sí, lo único que quise hacer excepción con todo esto fueron estas cajas de Huggy porque ya me estaba dando lástima el pobre Dienton. Ahora lo que tenemos acá es una absoluta locura. Miren cuántas cosas tenemos reunidas para detener a Huggy Wuggy. Creo que me he pasado un poco. Si hacemos cuentas, tenemos alrededor de 4 triángulos, 5 puentes, 6 rectángulos, 14 cubos, dando como resultado a 29 objetos reunidos. Pero Huggy aparece más o menos a esta distancia y no hasta allá atrás. Por lo que para solucionar esto, vamos a subir las cajas sobrantes para complicarle aún más las cosas a Dienton. Hacemos lo mismo con los demás objetos y vamos poco a poco subiendo más cajas como si estuviésemos haciendo una montaña de escombros. Ok, ya falta muy poco para conseguir bloquear la entrada principal en su totalidad. Luego de tapar todo, debes recordar que esta es la puerta que se abre luego de escanear a Catby. Teniendo ese detalle en cuenta, ya estamos preparados para poner a prueba este método, donde me he asegurado de caminar por el medio la distancia suficiente para poder activar a Huggy Wuggy. Ahora avanzaremos como si estuviésemos jugando una partida normal, y no te preocupes por las pantallas de carga, porque la gran mayoría de bloques permanecen en el mismo lugar. Muy bien, ya estamos aquí para escanear a Catby y como podrán comprobar, la gran mayoría de bloques siguen intactos con la excepción de algunos cuantos que teníamos al principio del todo. Ahora sí, es el momento de saber si todo esto fue suficiente para detener a Huggy Wuggy. Vamos en 3, 2, 1, let's go. En lo personal pensaba que iba a ser algo más diferente, pero al final era lo mismo. Segundo fracaso. Parece ser que Dienton es una fuerza que nada lo detiene y ante los últimos fracasos tendré que recurrir a la fase 3. Lo primero que vamos a hacer es situarnos por debajo y jalaremos la compuerta desde la parte de abajo. Luego de eso te ubicas en una de las esquinas de dicha compuerta y lanzas el Grab Pack en esa dirección y como podrás observar parece que agarró algo, pues ahora vas a agarrar esa cosa invisible y lo vas a traer contigo. Asegúrate de estar en una buena posición para no quedarte atrapado al tratar de bajarla. Lo que estás agarrando es el puente de arriba que por alguna razón su estructura sólida está libre y de fácil manipulación.
y si lo situaste bien te darás cuenta que al caminar hacia adelante no me deja pasar por más que lo intente, y lo vamos a usar en contra de Huggy Wuggy. Muy bien, vamos a activar rápidamente a Dientón. Y con esto hemos conseguido detener definitivamente a este travieso y no puede hacer absolutamente nada. Pero no intentes acercarte mucho a él porque si no, ya lo sabes. Este puente invisible también lo puedes aprovechar para caminar encima de él y si lo combinas con otros bugs puedes hacer lo siguiente. Ahora puedes estar cerca de la cabeza de Huggy Wuggy y él se quedará sin hacer nada. Y ese sería el video donde buscamos detener a Huggy Wuggy. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Es bueno saber que puedes estar así de cerca de Huggy Wuggy, pero yo preferiría estar más cerca de la araña madre.